Muy buenos días, amados confirmantes. Hoy iniciamos las clases con mucha alegría y entusiasmo. Vamos a orar antes de empezar. Y bueno, la clase de hoy tiene como título Desarrollo posterior del cristianismo en Occidente hasta el siglo XIII. Durante los primeros siglos de la era cristiana, el Imperio Romano fue el territorio donde más se expandió la fe cristiana, pero el cristianismo también se fue arraigando en otras partes del mundo, en aquel entonces conocido. En este mapa vamos a encontrar las áreas de expansión del cristianismo alrededor del año 1100, marcadas con números. Tomemos atención aquí en este mapa. ¿Cuál es el contenido de la doctrina cristiana? Muchos obispos ocupaban en los interrogantes que tenían sobre la fe cristiana. Entonces, en cuanto a la doctrina, ellos se basaban en lo que es la confesión de fe cristiana, que hasta el momento tiene vigencia. Entonces es lo que daban ellos a entender y trataban de explicar la Biblia a los creyentes en su época. ¿Qué respuestas nos da la Biblia? Las explicaciones que ellos daban en el tiempo de ese siglo los hacían y los calificaban como maestros, ¿no? En el día, hasta el día de hoy, bueno, son llamados padres de la iglesia. Pero ¿qué dice y qué respuesta nos da la Biblia? Porque aún tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Durante la segunda mitad del primer milenio, hubo en la iglesia cristiana dos grandes orientaciones independientes. Una de la región occidental y la otra de la región oriental, del que fuera el Imperio Romano. Este proceso culminó con la división de la iglesia. Esto ocurrió en el año 1054, sobre lo cual hemos tratado en la lección anterior. Su resultado fue el surgimiento de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Este hecho se denomina el Gran Cisma de Oriente. La palabra cisma, que proviene del griego y que significa separación. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo la gente de ese tiempo tomaba el conocimiento de la fe cristiana si no existían diarios, ni radio, ni televisión, ni teléfono, tampoco había internet? ¿Cómo lo hacían? Bueno, los habitantes de un país, por regla general, adoptaban la fe cristiana y los servicios divinos por orden del gobernante. Si un gobernante cristiano vencía a uno pagano, normalmente lo obligaba a bautizarse junto a sus súbditos. De esa manera se produjo un aumento drástico de la cantidad de cristianos en gran parte de Europa. Es de suponer que con este procedimiento muchos de los bautizados apenas tenían noción del cristianismo. No obstante, en este entonces también hubo hombres que verdaderamente se ocuparon de los contenidos de la fe cristiana. Remarcamos que entre los padres de la iglesia hubo algunos doctores de la iglesia que contribuyeron en gran manera al desarrollo de la doctrina cristiana. En la historia de la Edad Media, las cruzadas merecen un capítulo especial. En varias ocasiones los papas de los siglos XI al XIII instaron a formar ejércitos para reconquistar Jerusalén y la Tierra Santa a fin de proteger a la Iglesia y a los cristianos.
Los guerreros llevaban una gran túnica con la cruz visible sobre su vestimenta usual. Sus emprendimientos fueron denominados cruzadas. Se dice que en una ocasión también fueron convocados niños para la cruzada. Aquí mencionamos las posibles dificultades. 1. El trayecto a recorrer requería mucho esfuerzo. Por ejemplo, se debían atravesar zonas montañosas por senderos angostos a pie o en caballo, atravesar ríos también. El abastecimiento de alimentos era sumamente difícil. Las enfermedades, el agotamiento y las pestes llevaban frecuentemente a la muerte. En nuestro catecismo de preguntas y respuestas buscamos en Confesiones de Fe, buscamos el segundo artículo de la fe, que dice: el segundo artículo de la fe habla sobre Jesucristo, el fundamento y contenido de la fe cristiana. Vemos las preguntas 37, que dice: ¿cómo dice la confesión de la fe nueva apostólica? Y la pregunta 93, ¿quién es el Hijo de Dios? Bueno, estas dos preguntas lo dejamos como investigación para ustedes y fundamenten también su fe, que es necesario, ya que mucho pasó anteriormente para llegar a lo que ahora tenemos. Y para terminar esta clase, leemos Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, hermanos, sin más que aumentar, pues en la Biblia está escrito todo, y al leer se ha dicho, pues entonces para afirmar más nuestra fe y poder fundamentarlo también en nuestra vida diaria. Nos volveremos a encontrar así por este medio en estas clases. Vamos a continuar cumpliendo a cabalidad y con gran alegría. Hasta pronto, queridos hermanos, y terminando la clase, oramos para siempre así seguir en comunión con nuestro Padre Celestial.